la Torá que estamos transmitiendo desde Miami, Congregación Mesiánica Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. Y la parashá de esta semana es la parashá Yitro, que se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 18 al capítulo 20, versículo 23. Como resumen de esta parashá, vamos a ver cuando Yitro va en búsqueda de Moshe y le lleva a su esposa, a sus hijos. Luego sucede la conversión de Yitro. Posteriormente, Yitro aconseja a Moshe en cuanto a la administración de justicia y el pueblo llega al monte Sinaí y se prepara para recibir la Torá. En hebreo, este acontecimiento lo conocemos como Matán Torá, la entrega de la Torá. Y comenzamos, Shemot 18:1, y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Elohim a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado a Shem, a Israel, de Egipto. ¿Y con qué se compara esta expresión, y oyó Yitro, sacerdote de Madián? Este es el significado de Proverbios 27:10. Más vale el prójimo cercano que el hermano lejano. Un vecino cercano, este es Yitro cuando fue a donde Moshe. Un hermano lejos se refiere a Esaf, o Esaú, el hermano de Jacob. Y continúa diciendo, y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sifra, la esposa de Moshe, después que había sido enviada, y a sus 2 hijos, de los cuales uno se llamaba Gerson, pues él había dicho, extranjero fui en una tierra extraña. Lo primero que hace Yitro al saber las proezas de lo que había hecho Hashem por medio de Moshe con su pueblo Israel, fue ir a llevarle su esposa y sus 2 hijos. Él, como buen suegro, se había quedado al cuidado de ella mientras Moshe iba a cumplir su labor. Eso me hace recordar y bendigo la vida de mi suegra, María del Carmen Ramírez, que cuando Marlene salió embarazada de Alfonso, cuando nació Alfonso, ella se retiró por un mes del trabajo para ayudarnos a criarlo. Luego, cuando nació Abraham, también se retiró otro mes. Y cuando nació Renata, se retiró definitivamente del trabajo y se quedó hasta el día de hoy ayudándonos en toda esa ardua labor. Y si alguna virtud Dios ha puesto en nuestros hijos, le damos honor a Mari Carmen, que ella es parte importantísima de ese trabajo. Es así, igual Yitro cumplió su labor, pero Yitro no era un suegro sobreprotector. ¿Por qué? Porque si Moshe hubiese concluido su labor y Yitro se queda todavía muchísimo más tiempo cuidando de su esposa y sus hijos, Moshe no hubiese sido un buen sacerdote de su hogar y Yitro hubiese sido un suegro sobreprotector. Entonces hay que tener el equilibrio. Inmediatamente él va y le lleva a su esposa y sus hijos y Moshe se hace cargo de ella. Porque nosotros por la obra del ministerio no debemos descuidar a nuestra familia. Porque si tenemos un hogar destruido o la esposa abandonada, los hijos hacen lo que les da la gana, andan en amistad con el mundo, entonces al final realmente estamos capacitados para ser líderes y sacerdotes y dirigir y ser ejemplo para otra familia. La verdad es que se dificulta mucho la labor y el Señor nos pide que tengamos hogares en equilibrio, hijos sujetos, nuestras esposas, que seamos buen testimonio. Y Yitro, como buen suegro, va y le lleva sus hijos y a su esposa a Moshe. Y vean qué hermoso que cuando ellos se encuentran, la manera como Moshe lo reverencia, se postra, lo besa, y los dos preguntaron por el bienestar del uno por el otro. Qué hermoso. Siendo Yitro un sacerdote pagano de Madián, que conocía, bueno, pues, todos los falsos dioses. Sin embargo, Moshe respetaba
tenía agradecimiento porque lo recibió por 40 años en su casa, le dio a su hija. Eso es importante porque Moshe ya había establecido las bases para que luego en este momento le predicase del Dios poderoso de Israel y Yitro entonces se convirtiera. ¿Estamos haciendo nosotros eso con nuestros familiares que no son creyentes? ¿Con nuestras amistades que no son creyentes? ¿O no tenemos ningún tipo de paciencia ni consideración, sabiendo que nosotros mismos venimos de una situación similar y quizás hasta peor que muchos de los que a lo mejor pudiéramos estar criticando en el día de hoy? Eso nos quiere hablar el Señor en el día de hoy. Si nosotros queremos que nuestros familiares, nuestros amigos y mucho más, si no lo hacemos con nuestros familiares y nuestros amigos, mucho más, con menos razón lo vamos a hacer con los enemigos. Y entonces, ¿cómo se va a convertir las personas al Dios de Israel? Meditemos sobre eso. Y lo primero que hace Moshe es relatarle todas las maravillas que había hecho Hashem a Faraón en Egipto en favor del pueblo de Israel. Y le compartió también, por supuesto, todas las tribulaciones que había tenido, que no fue fácil para Moshe. ¿Y qué hizo Yitro? Se alegró por todo el bien que Hashem había hecho por Israel. Nosotros nos alegramos por todas las cosas buenas que le suceden a las personas a nuestro alrededor. O sentimos porque él sí y yo no. Sentimos envidia, sentimos codicia. Ese es uno de los puntos que el Señor nos va a hablar en el día de hoy, en una de las 10 palabras o 10 mandamientos. Yitro, a pesar de ser un sacerdote pagano, tenía un corazón que se gozaba en el bienestar de su yerno. Qué buen ejemplo, ¿no? Y dijo Yitro, bendito sea Hashem. Hashem significa el nombre, que los ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón, quien ha rescatado al pueblo debajo de la mano de Egipto. Y entonces inmediatamente vemos como el Señor toca su corazón y él reconoce que ahora sabe que Hashem es más grande que todos los dioses. Ningún Dios existe ni es verdadero, pero él en su vida pasada los había reconocido a todos. Y que precisamente en el mismo asunto que los egipcios habían conspirado contra el pueblo de Israel, Hashem le había pagado medida por medida. Ahogaron a los niños, terminaron ahogados en el Mar Rojo. Y adoraron a una cantidad de falsos dioses y Dios fue golpeando a cada uno de esos dioses uno por uno hasta que se cumplió la plaga del primogénito. E inmediatamente tomaron una ofrenda y decidieron sacrificar, celebrar y compartir los alimentos, como hoy, con el favor de Dios, nosotros también vamos a compartir los alimentos y va a ser una manera que nosotros vamos a seguir bendiciendo el nombre del Eterno. Y se acercaron todos los principales, los ancianos, los primogénitos de Israel que tenían el sacerdocio y se sentaron con Yitro a celebrar, porque cuando se salva un alma, hay fiesta en el cielo y aquí en la tierra también nosotros debemos celebrar. Baruch Hashem por eso. Y dice, bueno, continuamos. Y aquí viene otra enseñanza importantísima. Al día siguiente, Yitro se pone a observar lo que Moshe estaba haciendo. Y antes de emitir un juicio, muy importante, preguntó, ¿cuántas veces nosotros emitimos juicios sin ni siquiera tener la delicadeza de preguntar? Solamente por lo que nosotros percibimos con estos sentidos que son extremadamente limitados. O sea, si tú quieres ser un buen juez y juzgar diferentes situaciones en tu vida, tienes que tener la información adecuada
Para eso debemos estar en modo, desde el punto de vista psicológico hablando, en modo adulto. Porque si yo voy a juzgar en modo niño, o voy a jugar en modo padre crítico, no voy a juzgar con rectitud. Primero informémonos y después entonces juzguemos. Y el suegro de Moshe le preguntó a Moshe qué estaba haciendo. Moshe le cuenta y le da toda la información que él requiere. E inmediatamente dicen nuestros sabios que cualquier persona que juzga con rectitud se convierte en socio del Eterno, en socio de la creación, porque Elohim creó los cielos y la tierra. Y Moshe estaba juzgando desde la mañana hasta la noche. Y fue el día primero, la tarde y la mañana fue un día. Y Moshe durante todo el día se dedicaba a juzgar al pueblo. Continúa diciendo la parashá que Moshe juzgaba a todas las personas según la ley que el Eterno le había dado. Y él le daba la correcta interpretación a los decretos del Eterno y sus enseñanzas. Resulta que habían aproximadamente 6 millones de personas, porque habían 600.000 hombres armados, mayores de 20 años, póngale 600.000 esposas, un promedio de 3 hijos, más los ancianos, total, que aproximadamente perfectamente pudieran haber unos 6 millones de personas. A veces nosotros, en mi casa somos 5 personas y a veces se nos complica la situación para juzgar y mantener la paz en el hogar. Imagínense, y tenemos de todo, tenemos la nevera full, tenemos internet, tenemos carro, tenemos techo, tenemos de todo. Imagínense en el desierto 6 millones de personas sin nada, todos los problemas que ahí se estaban generando, era imposible que Moshe pudiera juzgar ahí y pudiera hacerlo de manera eficiente y que el pueblo lo resistiera. De la misma manera, nosotros estamos viviendo una situación similar aquí en nuestra vida. La Torá nos habla de una manera impresionante semana tras semana. Nosotros estábamos operando en mi casa y teníamos una estructura y teníamos unos procedimientos que teníamos perfectamente dominados. Aquí, si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo allá, vamos a fracasar. No vamos a poder darle respuesta a las necesidades de todas las personas, por lo cual tenemos que organizarnos y tenemos que aprender a delegar funciones. Y no solamente a delegar funciones, sino buscar personas capaces, personas veraces y personas que no sean amadoras del dinero. Y de esa manera vamos a poder distribuir las cargas y vamos a poder no solamente crecer nosotros, sino que muchas más personas se irán integrando. Y en la medida que se integren más personas, tendremos que seguir redistribuyendo las cargas. Entonces, el suegro de Moshe, Yitro, vino a darle consejo a Moshe sobre lo que es la administración de la justicia. Y le recomendó que pusiera jefes por cada 10, por cada 50, por cada 100, por cada 1000. De esta manera, había suficientes jueces para atender todas las situaciones que se iban presentando. Y en la medida de que las cosas se iban complicando, pues podían recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso Moshe. Hoy en día, en los últimos 4 años, han entrado 8 millones de inmigrantes. Ya los inmigrantes que estaban aquí, que eran aproximadamente 12 millones, yo conozco personas que tenían, antes de, hace 4 años, tenían 8 años sin que le atendieran el caso. ¿Por qué? Porque en la administración de justicia, la cantidad de personas que tienen designadas no se dan basto. Imagínense con las 8 millones de personas que han entrado. No tiene sentido. Y estamos hablando del país más desarrollado del mundo, uno de los países más organizados, y sin embargo vemos que en algo tan sencillo de entender, un juez tiene una cantidad de casos que puede atender y tú tienes que tener tanta cantidad de jueces para la cantidad de casos que vienen aconteciendo. Bueno, que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que pueda haber paz. Lamentablemente, en este momento, no solamente que están entrando indiscriminadamente los migrantes, sino que están haciendo
lo que les da la gana. En vez de ser agradecidos con este país, están exigiendo lo que no les corresponde. Es como que si nosotros le exigiéramos a Dios que por los derechos humanos nos tiene que dar la salvación, porque nosotros no la merecemos. No es así. Pero bueno, meditemos sobre todas estas cosas, ¿no? Y el suegro de Moshe no solamente lo aconsejó, sino que le dijo que Elohim iba a darle la paz para que él entendiera si este consejo que él estaba dando venía de él o venía del hombre. Eso es importante. A veces nosotros aconsejamos a las personas y queremos imponerle lo que nosotros pensamos, y si la persona no hace lo que nosotros le estamos diciendo, prácticamente, bueno, pues nos enojamos. No es así. Cada uno de nosotros tiene Ruach HaKodesh y cada uno de nosotros debe recibir confirmación de parte del Eterno de lo que el Eterno quiere hacer en su vida. Y Moshe entendió que Yitro entendió que Moshe era un hombre de Dios, un hombre maduro que hablaba con el Eterno, y él debía pedirle confirmación al Eterno. Siempre pidamos confirmación de todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Y efectivamente, así lo hizo Yitro. A Moshe le hizo caso a Yitro e implementó este sistema de justicia y hubo paz en el pueblo de Israel. Y fíjense, cuando nosotros fuimos al monte Sinaí, en diferentes situaciones, dice, y acamparon, pero el único sitio donde dice, y acampó, como no en plural, sino en singular, cuando llegamos al monte Sinaí, y acampó, porque en ese momento, verdaderamente Israel era uno, Ejat. Posteriormente, sabemos la historia, vinieron las peleas, las rencillas, las murmuraciones, las divisiones, etcétera, porque nos faltaba madurez. Pero en el momento que fuimos al monte Sinaí, éramos uno. Por eso dice el Señor, y acampó Israel. Amén. Dice el versículo 23 que si Moshe hacía las cosas como el Señor le confirmara, como le ordenara a Elohim, entonces iba a poder conducir al pueblo a su destino y que iba a llegar en Shalom. ¿Cuál es el destino nuestro? La tierra prometida, Yeshua HaMashiach. Ese es nuestro destino. ¿Qué dice Yeshua? La paz les dejo y la paz les doy, no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si nosotros nos conducimos a ese destino, vamos a llegar en Shalom. Amén. También tenemos que nosotros saber que en cada uno de nosotros hay un líder potencial. Y debemos trabajar para eso. Lo he dicho en otras oportunidades, cada uno de nosotros tiene dones especiales que somos superior a todo el mundo. Por lo tanto, todos nos necesitamos, porque hay otras personas que son superiores a nosotros en algunos aspectos. El Señor nos dice que nos sometamos los unos a los otros. Tenemos que aprender en un momento dado a someternos al líder y en otro momento a ejercer el liderazgo. Y de esa manera viviremos en paz. Luego entonces dice la palabra que en el mes tercero salimos de la tierra de Egipto y llegamos al desierto de Sinaí. ¿Y por qué la sabiduría divina se iba a revelar en el Sinaí, en el desierto? Dicen los sabios que si el Señor hubiese entregado la Torá en Egipto, los egipcios hubiesen dicho, nos pertenece a nosotros. Si la hubiese entregado en Canaán, Israel hubiese dicho, eso nos pertenece solo a nosotros. La entregó en el desierto para que estuviera disponible para todas las naciones de la tierra. Baruch Hashem. Y el objetivo de Dios es que de todas las naciones de la tierra, como salieron esa multitud mixta de Egipto y se unieron al pueblo de Israel en el monte de Sinaí y escucharon la voz de Dios, que de todas las naciones de la tierra se integren al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y formen parte del pueblo de Israel, como dice el libro de Efesios, que antiguamente estábamos lejos del pacto, las promesas,
y que el Señor, por medio de Yeshua, nos ha hecho cercanos, conciudadanos de Israel. Bendito sea el Señor por eso. También nos lleva al desierto, porque el desierto es un lugar vacío. Y ese es el lugar idóneo para recibir esa sabiduría que viene de lo alto, sin ningún tipo de contaminación. Así debemos ser nosotros. Nosotros debemos vaciarnos de todo, como hizo Pablo, que todo lo tuvo por basura delante del conocimiento del Hijo de Dios, y él se vació de todo lo que había aprendido para poder recibir ese conocimiento. Ese es un desierto. Ese es el desierto por el que todos debemos atravesar para recibir esa sabiduría divina. Debemos, para poder estudiar la Torá, debemos abnegarnos de todo ego. Muy importante. Tenemos que tener un espíritu de humildad. Y después que nos despejamos de esa pretensión de alcanzar la verdad por nuestro propio esfuerzo, entonces nuestra mente verdaderamente se puede convertir en un recipiente apto para recibir el Eterno, porque un recipiente vacío puede recibir, pero un vaso lleno ya está lleno, o recibe muy poquito. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a adelantar aquí. Déjame coordinar la pantalla aquella con esta pantalla. Ok. Luego, Moshe subió hacia donde estaba Dios y Dios lo llamó desde la montaña y le dijo que le dijera a la casa de Jacob y que le relatara a los hijos de Israel que así como vieron lo que hizo en Egipto y que los transportó ahí en alas de águila, que si obedecen conforme a su voz y observan su pacto, entonces seremos su más preciado tesoro de todos los pueblos, porque el Eterno es toda la tierra, seremos un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Ese plan se pervirtió porque, bueno, sabemos que el reinado se lo dio a Judá, el sacerdocio se lo dio a Leví, producto de todas las situaciones, el becerro de oro, de Rubén que perdió la primogenitura, todo ese tipo de cosas. Ese no era el plan inicial. Pero en Yeshua HaMashiach, y nos dice el apóstol Pedro que en él cumplimos este propósito inicial del Eterno, que somos un pueblo santo, un especial tesoro, un reino de sacerdotes. Es a través del Mesías que se cumple esta promesa. Fíjense que cuando dice, y si ahora obedecen mi voz, en hebreo se repite 2 veces la expresión, misma expresión de donde viene Shema. Dice, Shamoa Tishmeu. Y ahora, si obedecen, Shamoa Tishmeu, conforme a mi voz. Sabemos en hebreo que la palabra Shema significa escucha inteligentemente con la intención de obedecer. Y cuando repite 2 veces esto, los sabios interpretan que la primera vez se refiere a la Torá escrita y la segunda vez se refiere a la Torá oral o a la tradición. Sin embargo, con el respeto que nuestros sabios se merecen, nosotros entendemos que ellos entienden por su ceguera parcial que para poder entender la Torá hace falta tener la interpretación de la tradición oral. Pero nosotros sabemos que el que le da la correcta interpretación a la Torá es Yeshua HaMashiach y que él nos dio el Brit Hadashah. Por lo tanto, esa interpretación podríamos perfectamente decir que el Shemoa o el Shamoa inicial se refiere a la Torá escrita y el Tishmeu se refiere al Brit Hadashah. Amén. Que es donde Yeshua nos da la correcta interpretación. Porque Yeshua dijo que no ha venido a abrogar la ley y los profetas, sino
a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jote ni una tilde pasará de la Torá. Esa J no es una letra J, es la Yod, que es la letra más pequeña de la Torá, con la que comienza el nombre del Eterno, Yod Hei Vahei, con la que comienza Israel, con la que comienza Yeshua, la Yod. Es la letra más pequeñita. Y la tilde es una puntica de la Yod. Y fíjense que ninguna Yod ni una Kaf, que es esa tilde, pasará hasta que todo se haya cumplido. Para que nadie quebrante ninguno de esos mandamientos pequeños y así enseñe. Miren, el Shabbat, que es el cuarto de los 10 mandamientos, y ahora lo veremos. ¿Sabes cuántas Yod contiene? 22 Yod. Si nosotros abolimos el Shabbat, estamos quitándole 22 Yod a la Torah. ¿Se imaginan? Bueno, un simple ejemplo para que meditemos. Y entonces vemos como Yeshua dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Y entonces habla sobre una interpretación que pone lo que la interpretación conocida hasta la fecha de la Torá, una barra todavía más alta. No adulterarás. Bueno, si piensas en una mujer que no sea tu mujer, ya estás adulterando en tu corazón. Imagínense, ¿no? Y con respecto, dice el Salmo, que nosotros debemos cantar a Hashem un cántico nuevo, cantar a Hashem toda la tierra. Nosotros estamos acostumbrados a cantar la Torá. Aquí durante todo el servicio estuvimos cantando la Torá. Y ese cántico nuevo podemos interpretar que es el Brit Hadashah, que debemos cantar. Dice en Apocalipsis que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y cantaban el cántico de Moshe, que es la Torá, y la canción del Cordero, Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. ¿Ven? Qué maravilloso. Yeshua, cuando le explicó la Torá a sus propios discípulos que no lo reconocían, ¿qué usó? La Torá, los profetas y los escritos. Bueno, continuamos. Vamos a adelantar esta parte porque si no, se nos va a alargar mucho. Fíjense que dice un midrash, es una enseñanza que no necesariamente haya sido verdad, pero que nos pone a meditar. Que cuando el Señor nos fue a entregar la Torá, le dijo al pueblo que necesitaba una garantía, unos garantes. Y el pueblo dijo, bueno, el cielo y la tierra serán nuestros fiadores. Y el Señor no aceptó esa garantía. Nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, serán nuestra garantía. No lo aceptó. Y después dijo, bueno, nuestros hijos lo garantizarán. Estos son excelentes garantías. Nosotros debemos preocuparnos. Y yo le pido al Eterno que bendiga y le dé un espíritu de sabiduría y de maestro a nuestro hermano Neil Gándara, que está en este momento enseñándole a nuestros jóvenes, porque ellos son la garantía que nosotros debemos poner delante del Eterno. Qué importante eso. Y en el capítulo 19 de Shemot, Éxodo, Hashem le habla de que iba a venir su presencia en medio del espesor de la nube con una finalidad de que le creyeran a Moshe para siempre. Entonces Moshe le cuenta al pueblo esto y le pide que haya un proceso de preparación. Nosotros para venir al Shabbat, nosotros cuando nos levantamos y vamos a orar, todo tiene una preparación. Debemos separarnos, debemos disponer nuestro corazón, el tiempo, debemos meditar. Nosotros durante toda la semana estamos orando, aquí un buen grupo de guerreros y guerreras, sobre todo guerreras, que durante toda la semana nos venimos preparando para este día. Es muy importante que nosotros nos separemos, nos santifiquemos, nos purifiquemos, para que entonces podamos recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros y que nosotros podamos compartirlas durante toda la semana.
Y así fue. Fueron 3 días de preparación. Y una de las cosas importantes que el Señor nos enseña en esta parashá es que el Señor puso límites en el monte Sinaí. Y Moshe subió hasta, era el que tenía la autorización para subir. Después estaba Aarón, más atrás estaban los sacerdotes y más abajo el pueblo. Hay diferentes niveles de santidad. Cuando nosotros se construyó el templo en Jerusalén, habían diferentes niveles de santidad. La mayor santidad la tenía Aarón cuando entraba al lugar santísimo, el único que podía entrar ahí. Después estaban todos los sacerdotes, después los levitas que trabajaban en el tabernáculo, en el templo, con todas las cosas, ayudaban con los utensilios, los sacrificios, todo eso. Posteriormente estaban las tribus de Israel y en el exterior estaban la multitud mixta que había salido de Egipto. Entonces hay diferentes niveles de santidad y eso nos da un acceso al Eterno diferente. En el monte Sinaí pasó lo mismo. Habían diferentes niveles de santidad. Y no es porque el Señor sea discriminatorio, racista, ni nada de eso, sino todo lo contrario, porque Él nos ama, nos protege, y tú no le vas a dar a un niño que ni siquiera le han salido los dientes un pedazo de carne así porque se va a atragantar. El Señor, si no estamos preparados para recibir esa santidad tan grande, entonces eso puede terminar convirtiéndose en un juicio para nuestra vida y en vez de pone en peligro nuestra propia vida, pero el Señor es un Dios de vida, por eso nos ama, nos protege y pone límites. Tenemos que aprender a poner límites en nuestros hogares, a poner límites en nuestras relaciones, a poner límites dentro de la congregación, porque si no todo se vuelve un desastre. Me comentaba una persona muy recientemente que venía de una congregación donde todos los niños están corriendo mientras se está recitando el Shema y hay gritos y hay desorden. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y Él es un Dios que pone gozo en nuestro corazón, pone alegría. Nosotros nos la pasamos celebrando todo el tiempo. Tenemos miles de fiestas durante todo el año. Terminamos una fiesta y estamos preparando ya la otra. Él quiere que nosotros tengamos permiso de tener pareja, pero todo dentro de unos límites. Que el Señor nos ayude a poner límites dependiendo de las situaciones en las que nosotros estemos. Y el Señor estableció los límites para que nadie muriera, al contrario, para que todos viviéramos, y con un prolongado sonido de shofar, pues nos llamó a ese encuentro tan importante. Y dice la palabra que hubo relámpagos y que hubo trueno. ¿Qué es un relámpago? Es una descarga eléctrica que produce, bueno, un resplandor muy vívido en las nubes, y es la luz. Es como decir, dice la palabra que Dios es luz. Yeshua es la luz visible. El relámpago es una luz que es visible. Es decir, representa a Yeshua HaMashiach. ¿Y qué es el trueno? Cuando viene ese relámpago, que viene como dicen que los relámpagos tienen una temperatura superior a la parte externa del sol, dicen los científicos. Imagínense. Entonces, esa temperatura hace que el aire a su alrededor se expanda rápidamente. Ese es el trueno. ¿Qué es el trueno? La voz del relámpago. ¿Qué pasó el primer día de la creación? Entró la luz, que era invisible, a una creación oscura y desordenada. Entró la luz y se produjo una gran voz. Los científicos lo llaman el Big Bang. Es la voz de Dios, la voz creadora, el poder de Dios que empezó a ordenar todas las cosas y dio vida. Lo mismo que estaba sucediendo en el monte Sinaí. El Señor, cuando escuchamos su voz, ordena todo a nuestro alrededor, nuestro ser interno, y nos da vida. Y cuando Yeshua venga, ¿cómo va a venir? Como un relámpago. ¿Y cuándo se van a levantar los muertos? Cuando oigan el sonido del shofar. Igual que en monte Sinaí, igual que el primer día de la creación. Es lo mismo, el mismo poder de Dios. Y cuando nosotros vayamos a estudiar la Torá en nuestros hogares, en nuestra intimidad, queremos procurar que vivamos una situación como esta y que el Señor se manifieste en nuestras vidas y que nos estremezca con ese sonido poderoso de su voz y traiga luz a nuestro corazón. Y eso sucedió así. Y quiero irme a
quiero irme a los 10 mandamientos para que comentemos un poco al respecto. Perdón. Todavía estamos en Chemo 19. Ya vamos a llegar. Ok. Ya aquí estamos en los 10 mandamientos para que no nos vayamos sin analizar un poquito, no a profundidad, pero sí un poquito sobre los 10 mandamientos. Dice el versículo 1 del capítulo 20, y habló Elohim, es lo que aparece ahí, todas estas palabras diciendo, se conoce que Elohim es, digamos que un atributo de Dios que habla de juicio, porque Dios es juez. Y las escrituras, cuando dice que Elohim habló, es porque Elohim juzga e impone castigo. Pero una función también de los jueces de Israel, ¿cuál era? Procurar que se haga todo el debido proceso. No se puede juzgar si no están las condiciones dadas, si no tienes 2 o 3 testigos. En un caso de una mujer adúltera tiene que estar la mujer y el hombre al mismo tiempo en ese sitio, si no el juicio es inválido. Y así trataron de ver si Yeshua caía cuando le trajeron a la mujer adúltera, pero no trajeron la otra persona que estaba con ella y había sido capturado infragante. Eso no se entiende. Tampoco trajeron a los testigos. El juicio era inválido. Si Yeshua emitía un juicio, no era el Mesías. Entonces, el juez cuida el debido proceso, pero el juez también es el que protege al pueblo de Israel. Los jueces de Israel nos protegen de los enemigos. La Corte Suprema de Israel ordenó que no debían bombardear los edificios sin antes avisar a los civiles para que abandonaran el lugar, so pena de castigo. Esa ley, yo no sé si se está cumpliendo a cabalidad o no. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente, que esa ley está diseñada de una manera tal que nos está protegiendo. Porque si nosotros vamos a la guerra como van los terroristas, haciendo los mismos tipos de atrocidades, el juicio va a venir sobre nuestra vida. O sea, el juez en Israel protege al propio pueblo. Ok. Vamos entonces, sabemos que con 10 declaraciones creó Dios los cielos y la tierra. Y con 10 declaraciones nos entregó la base primordial de los mandamientos. El mandamiento más importante, Shema Israel. El segundo mandamiento más importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se desprenden los 10 mandamientos. Y todo el resto de la Torá cuelgan de estos mandamientos. Dice que cuando Dios hablaba, las personas sentían como que morían. Cantar de los Cantares, el capítulo 5, versículo 6, dice, mi alma se apagó cuando él habló. Pero dice que esa es la manera más dulce. Hay muchas maneras de morir. La manera más dulce de morir, la mejor es con el beso de Dios. Así murió Moshe, Aarón, con el beso de Dios. Pero esto dice la tradición, tenemos que aprender a entender esto, que así como las personas sentían que morían, que Dios les hacía resucitar figurativamente con el rocío de la resurrección de los muertos. Y a veces, no sé si a ustedes les pasa, a veces yo estoy estudiando la Torah y de repente el Señor de alguna manera me muestra algo que para mí es revelador, que nunca lo había entendido y que en ese momento lo estoy entendiendo y me siento que en el momento tengo que dejar de estudiar, porque siento quizás como una sensación más o menos así parecida, que eso es mucho para mí, que no lo puedo resistir y tengo que parar, meditar, descansar antes de poder seguir leyendo la palabra. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, eso me ha pasado a mí de manera muy, muy personal, ¿no? Dice el primer mandamiento, ¿cuál es? La mayoría de las personas piensan que es, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es
Yo soy Hashem, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. El primer mandamiento, nosotros debemos saber quién es el Dios nuestro, que es el Dios de Israel. Dios es Dios de todos los seres humanos. Dios creó a todo el mundo. Pero Dios, al único pueblo que ha salvado es al pueblo de Israel. Al único pueblo que sacó de Egipto y que le entregó su Torá es el pueblo de Israel. Gracias le damos al Eterno por habernos incorporado a su pueblo, aunque no hayamos nacido dentro del pueblo de Israel, porque éramos gentiles, éramos paganos, pero le damos gracias a Dios. Y ahí Él está haciendo una distinción. Dice el Targum, que es la interpretación aramea de este versículo, que la primera palabra salió de la boca del santo como tormentas y relámpagos y llamas de fuego, como una luz ardiente en su mano derecha e izquierda, voló su camino en el aire de los cielos y se manifestó en el campamento de Israel y volvió y después volvió y grabó las tablas de piedra. Y con esto yo quisiera hacer el siguiente comentario. Las tablas de la Torá fueron grabadas con el dedo de Dios. No fueron escritas en tinta. La tinta se borra. La tinta no es parte de la piedra, es otro elemento aparte. Pero cuando tú grabas, cada letra es la piedra y la piedra es la letra. Por lo tanto, son una unidad y es indivisible y no puedes quitar las letras. Por lo tanto, esos mandamientos son eternos como Dios es eterno y son uno con Dios mismo porque sale de su corazón. Eso es importante porque pensar que podemos eliminarlos no es correcto. No es correcto. Ok. Y haría que nuestra confianza con el Eterno disminuya, porque Dios es fiel y es fiel para cumplir con su palabra. Y si Dios hoy dice una cosa y mañana dice otra, entonces nuestra confianza se debilita. Dice que el Señor es nuestro Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Vamos a ir al segundo mandamiento. Y antes de ir al segundo mandamiento, vemos aquí que se repite 2 veces, que nos sacó de Egipto y de la casa de esclavitud. Esa división entre esas 2 expresiones fue deliberada. No hay nada al azar en la Torá. Y quizás se refiera la primera expresión al éxodo que acababa de ocurrir de Egipto. Pero dicen los sabios que la segunda expresión de la casa de esclavitud se refiere a la liberación futura cuando llegue el Mesías. Y así es, así ha sido con nosotros, que nos ha sacado de la casa de esclavitud del pecado y de la muerte. Y será para toda la humanidad, cuando Él venga de nuevo. Y Él destaca que Él fue quien nos liberó para darnos un punto, que Él tiene derecho sobre nosotros. Cuando nos liberó de Egipto, no nos liberó para dejarnos sueltos en el desierto, que nosotros andáramos descarriados completamente. Cuando el Señor nos da su espíritu de santidad es para que andemos en santidad, no para que sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Cuando el Señor nos liberó de un amo, es para Él convertirse en nuestro amo en el día de hoy. No es para que andemos en una falsa libertad que al final se convierte en libertinaje. Dice el Teilín 68:9, bendito sea el Señor que día a día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Amén. Y
Si el faraón no nos hubiese dado la palabra para que saliéramos de Egipto, todavía seríamos esclavos. Si nosotros nos hubiésemos escapado sin que el faraón se enterara, todavía seríamos legalmente esclavos de él. Pero nuestro estatus cambió. ¿Por qué? Porque Dios presionó a faraón para que diera la palabra, para que nos despidiera. Y después de que faraón nos persiguió y se ahogó en el mar de los juncos con todo su ejército, ya no podía recuperar esa pertenencia, ni podía apelar esa decisión legal. Éramos hombres verdaderamente libres, pero para convertirnos en siervos del Eterno. Vamos a seguir hacia el segundo mandamiento, que dice: no harás para ti, bueno, vamos a ver, ok, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia. Y no dice no harás, dice no reconocerás. Vamos a buscarlo aquí para que ustedes también lo tengan. Ok, no reconocerás. O también se puede decir no tendrás. Si dice no hagas y tú no lo haces, a lo mejor pudieras tenerlo. Yo no lo hice, pero sí lo tengo. Pero cuando dice no tendrás o no reconocerás, no nos da ni la oportunidad de tenerlo, de hacerlo, ni que otros lo hagan para que nosotros lo tengamos. Y debemos entender que muchas de esas idolatrías que nosotros tenemos, las tenemos porque lo heredamos de nuestros padres, porque así nos criaron, porque esa fue la tradición en nuestra casa. No debemos tener ni reconocer los dioses que otras personas reconocen en sus vidas. Sería una afrenta decir que existen otros dioses. No existen otros dioses. Lo que sí existe es que hay muchas personas que reconocen otros falsos dioses. Y ese reconocimiento que le dan las personas a esos falsos dioses es lo que nosotros no debemos reconocer, no debemos tener. Mucho menos debemos hacerlo. Cada quien se fabrica su propio Dios, pero ni eso, ni una cosa, ni la otra. Dice, no harás para ti una imagen tallada. Eso se asemeja a cuando Hashem nos dice que talla, es la misma palabra, lábrate 2 tablas de piedra como la anterior. Es la palabra hebrea pesar, que habla de tallar, sepultar, tallar. Y cuando nosotros, el Eterno nos dice que no tallemos para nosotros ninguna imagen, también se refiere a que nosotros no debemos construir otra Torá, porque la única Torá completa y perfecta es la que Dios nos entregó con su propio dedo. Y dice el Brit Hadashah en Gálatas 1:6, me maravillo que tan pronto hayas abandonado al que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Incluso de la Torá podemos hacer un falso ídolo tallándola a nuestra imagen y a nuestra medida. Y no es que haya otro evangelio, sino que algunas personas lo tuercen a su propia aparente conveniencia. Seguimos con el siguiente, con la siguiente parte del mandamiento. Dice, pues yo soy Hashem tu Dios, un Dios celoso, el Caná, se dice en hebreo, que visita el pecado de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, muestro misericordia por miles de generaciones. Ahí estamos hablando por lo menos de 2000 generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fuerte el atributo de la misericordia que el de la justicia. Y eso es importante. En nuestros hogares, la misericordia debe ser siempre más fuerte que la justicia. Siempre debe haber justicia y se tiene que castigar el pecado. Pero la misericordia debe ser más fuerte.
Y luego dice, pues yo soy un Dios celoso, el Caná. Un Dios celoso quiere decir que él tiene celo para castigar y que su atributo de la justicia no pasa, no perdona el pecado, sobre todo el pecado de la idolatría. Cuando dice que es celoso, perdón, es porque su corazón se apresta para cobrar todo lo que se le debe. El perdón que Dios nos ha dado a nosotros, se lo cobró a Yeshua HaMashiach en el madero. Completico. Ningún pecado se queda sin castigo. Por eso es Dios un Dios celoso. Su atributo de justicia no perdona el pecado, lo castiga. Pero su atributo de misericordia es mucho mayor a través de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, quien cargó con todos nuestros pecados, con todo ese castigo. Dice, quien visita el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. ¿Y qué dice Lucas 10:16? El que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. Aborrecer a Yeshua es aborrecer al Padre. Tengamos eso claro. Vayamos al siguiente mandamiento. No usarás el nombre de Hashem, tu Dios, en vano, pues no absolverá a Hashem a nadie que use su nombre en vano. Cuando nosotros prestamos un juramento y juramos en nombre de Dios que es verdadero, también estamos, o sea, juramos en nombre del Dios que es verdadero. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es verdadero. Pero si no es verdadero, entonces estamos negando a Dios mismo. Muy delicado, muy delicado. No podemos usar el nombre de Dios en vano. Piense que en Egipto, si una persona jura por la cabeza del rey en esa época y no cumplía su palabra, ese culpable no se salvaba. Ni siquiera que entregara todo el oro del mundo se podía salvar. Y si esto pasa en caso de un hombre de carne y hueso, de un reino del mundo totalmente, con mucho más razón debemos tener temor de Dios, que es un Dios celoso y que va a castigar al que use su nombre en vano. Cuarto mandamiento, el mandamiento del Shabbat. ¿Cómo comienza el mandamiento del Shabbat en Éxodo 28:8? Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Hashem mismo descansó de la obra de la creación en el día de Shabbat. Con mucho más razón, nosotros debemos descansar de nuestra obra creativa en el día de Shabbat. ¿Y para quién es el día de Shabbat? Para Hashem. Para Hashem. Recordemos lo siguiente. En Shabbat, Yeshua nació. ¿Para qué nació Yeshua? ¿Para qué vino? Para salvarnos. En Shabbat, Yeshua murió. En una fiesta de Shabbat, Yeshua resucitó. En una fiesta de Shabbat, Yeshua nos entregó su Ruach HaKodesh, en Shabbat. En una fiesta de Shabbat, Yeshua volverá, Yom Teruah. En una fiesta de Shabbat se hará el juicio final, Yom Kippur, donde Yeshua junto con nosotros estaremos jugando a las 12 tribus de Israel. En un día de Shabbat vendrán las bodas del Cordero. En un día de Shabbat entraremos a la eternidad. Todo ese recorrido es la obra de redención y de salvación. Por eso Yeshua dijo, todavía mi Padre y yo trabajamos. No en la creación, sino en la salvación. Cuando nosotros celebramos Shabbat, nosotros estamos dando un testimonio. No solamente que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y al 7º día cesó. ¿Cesó para qué? Para ahora encargarse de otro trabajo. El trabajo de la redención. El trabajo de la salvación. Y como nosotros no podemos añadirle absolutamente nada a la obra de salvación, no podemos trabajar en esa obra. No trabajen en Shabbat. Ese trabajo es del Señor, es de Yeshua. El trabajo de la salvación. Y así como lo dice aquí en Éxodo 28, refiriéndose a la creación,
en el libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 5, cuando habla del mandamiento del Shabbat, dice en el versículo 15, recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Egipto y que te sacó Hashem, tu Dios, de allí con mano fuerte. Se está hablando de ¿qué? De salvación. El énfasis en Éxodo es la creación. El énfasis del Shabbat en Deuteronomio no solamente es la creación, sino la salvación. Bendito sea el Señor por eso. Y en Éxodo dice, recuerda, pero en Deuteronomio dice, cuida. ¿Qué significa cuidar? Guardar, poner un cerco. ¿Para qué? Para proteger, prestar atención, vigilar, preservar, mirar de cerca, salvarse a uno mismo. Porque si nosotros no creemos en la obra de salvación de Yeshua, ¿cómo va a venir la salvación a nosotros? Shabbat, hay diferentes tipos de mandamientos que son mandamientos hukim, difíciles de entender, de explicar, no imposible. Están los edot, que son los mandamientos que son testimonios, y están los mishpatim, que habla del amor a Dios. Shabbat es un edot, es un testimonio. Cuando nosotros celebramos Shabbat, aquí estamos dando testimonio dentro de toda la congregación y a todo el mundo que el Señor nos creó, nos salvó y que dependemos de Él. Si no lo hacemos, nos perdemos esa gran honor y oportunidad de dar ese testimonio. Lo podemos hacer todos los días de la semana. Perfecto. Debemos hacerlo. Pero dejamos de hacerlo en el día más sagrado para el Eterno. Meditemos en esas cosas. Y cuando dice recuerda, es la palabra Sahor, esa palabra también se escribe como varón. Y la palabra recordar lo debemos hacer con voz audible, y también debemos, cuando dice recordar, significa en hebreo también, sé hombre. Porque se escribe varón y recordar se escriben igual. Entonces, cuando nosotros venimos aquí como sacerdotes delante del Señor a dar testimonio de lo que ha hecho por nuestra vida, estamos siendo hombres. Estamos asumiendo la primogenitura, el sacerdocio, la posición que todos los hombres nunca deberían dejar a un lado. Baruch Hashem, por eso dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13, si retrajeras del Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al Shabbat llamaré delicias, santo glorioso de Adonai, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Fíjense que la palabra Sahor también significa quemar incienso, hacer memoria, comprometernos, poner una marca. ¿A qué se refiere quemar incienso? Nosotros venimos aquí a orar al Eterno, a hacer bendiciones, a orar los unos por los otros. Que es importante que lo hagamos en los tiempos señalados del Señor. Debemos orar constantemente. Pero la oración del Shabbat es especial. Y una de las cosas que nosotros debemos recordar es de dónde venimos. ¿De dónde venimos? De donde teníamos acceso al árbol de la vida. ¿De dónde venimos? De donde tenemos el acceso al árbol de la sabiduría con el que el Señor creó los cielos y la tierra. ¿De dónde venimos? De la luz de Hashem, para después entrar en la oscuridad del mundo. Entonces, hagamos memoria de eso. Pero también hay un decreto divino. Dice, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Hay que celebrar Shabbat, pero también hay que trabajar. Los 6 días de la semana. Muy importante. El que no trabaje, que no coma. Dice el siguiente mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Y en este mandamiento que tiene promesa,
se dice que está dentro de los 5 primeros mandamientos de la primera tabla y que tienen que ver particularmente con el amor nuestro hacia Dios. Porque este mandamiento, los primeros 4 mandamientos sabemos que tienen que ver con nuestra relación íntima con Dios. Porque este mandamiento también lo ponen en esa categoría, porque la vida que nos dieron nuestros padres depende a su vez de una asociación de Dios con el hombre y la mujer. Por lo tanto, cuando honramos a nuestros padres que nos dieron la vida, estamos honrando al Eterno, que es el dador de vida. Por eso se considera como un mandamiento que habla del amor a Dios. Cualquiera que maldiga o le pegue a su padre y a su madre merece la muerte, porque es como si se lo estuviese haciendo a Dios mismo. Y fíjense que aquí dice, honrarás. ¿A quién nombran primero? A papá. ¿A quién nombran después? A mamá. Generalmente, uno tiende a honrar más a mamá y a tenerle temor más a papá. Pero aquí ponen el orden al revés, para que no nos olvidemos y no descuidemos que nuestro padre merece honra. Entonces, ese es el orden en este mandamiento. Pero en el libro de Baikra, capítulo 19, versículo 3, dice, todo hombre, su madre y su padre deben temer. Y entonces el orden es diferente. Hablan de temor, pero primero debemos temer a nuestra mamá y después a nuestro papá. Porque generalmente le tenemos más temor a papá que a mamá. Al final, ¿qué nos quiere decir Dios? Que debemos honrar y temer por igual a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. Dice luego el siguiente mandamiento, no matarás. Y aquí quiero que hagamos una analogía de los 5 primeros mandamientos con los 5 mandamientos de la segunda tabla. El primer mandamiento se corresponde con el quinto, el segundo con el sexto, el tercero con el séptimo, el cuarto con el octavo, el quinto, perdón, me equivoqué, el 1 con 6, 2 con 7, 3 con 8, 4 con 9, 5 con 10. Tienen relación. No matarás se relaciona con el primer mandamiento que debemos reconocer a Dios. Porque si nosotros no reconocemos a Dios como nuestro creador y salvador, entonces estamos dando muerte en nuestro corazón al autor de la vida, que es el único que tiene el poder de resucitarnos de los muertos. Pero bendecimos el nombre del Eterno, que aunque estábamos muertos en nuestro delito y pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia somos salvados. Y esto nos lleva a la reflexión de que todos y cada uno de nosotros matamos, somos responsables de dar muerte al autor de la vida. Por lo cual el único camino de salvación es el arrepentimiento. Ahora, hay otras maneras de matar. Podemos matar con la lengua, podemos matar dando un falso testimonio, porque eso puede terminar en un juicio que culmine con la muerte de la persona. Podemos matar cuando sabemos algo que le puede salvar la vida a una persona y nos quedamos callados. Hay muchas maneras de matar. Yeshua también nos enseñó que cuando le decimos necio, estúpido a una persona, es como si lo estuviéramos matando. Entonces, hay muchas maneras de matar, pero empecemos porque nosotros le dimos muerte al autor de la vida. Esa es responsabilidad nuestra. Dios usó eso para perdonarnos. Siguiente mandamiento, no cometerás adulterio. Pero hay muchas maneras de cometer adulterio. Podemos cometer adulterio con la mente, en el corazón, pero también podemos cometer adulterio, como dice Jacobo, mal llamado Santiago, o alma adúltera no sabe que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Ahí estamos cometiendo adulterio cuando nos amistamos con el mundo. Nos convertimos en enemigos de Dios. Pero también dice que cuando amamos la riqueza, pues no podemos amar a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. Eso es adulterio también. Y también habla de nuestra mente,
Cuando ponemos nuestros pensamientos en las pasiones de la carne. Eso es adulterio también. Estamos adulterando con nuestra alma que el Señor ha redimido. ¿Y qué dice Primera de Juan? Que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si no el amor del Padre no está con nosotros. Ya les dijimos que Yeshua es el que le da el correcto interpretación a la Torá. Y en el libro de Baikra se habla de que no debemos tener relaciones carnales con la mujer de nuestro prójimo para tener descendencia y para contaminarnos con ella. ¿Por qué Dios nos permite tener relaciones? Uno de los propósitos es para tener descendencia. Otro de los propósitos es para poder liberar la acidez, liberar las tensiones en los líquidos internos. Y el nivel quizá un poco más bajo es la pasión carnal, la libido. La parte más elevada es para dar descendencia. Ni siquiera por la razón más elevada nosotros podemos tener la mujer del prójimo. Está prohibido por completo. Dice Proverbios 6, 27, 29. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Siguiente mandamiento, no robarás. Este mandamiento de no robar está entre el mandamiento de no adulterar y está el siguiente mandamiento es no prestarás falso testimonio al prójimo. Ambos mandamientos pueden tener un juicio de muerte. Por lo tanto, los sabios interpretan que si nosotros tomamos en cuenta el contexto dentro del cual está no robarás, se refiere a cuando secuestramos a alguien y pedimos un rescate. Eso es lo que hizo Hamás ahorita. Se cree dueño de la vida de los demás y negocia con eso. ¿Y cuál es el castigo del secuestro según la Torá? La muerte. De verdad, ese debería ser el castigo de todos los secuestradores de personas en este mundo. Siguiente mandamiento. No prestarás contra tu prójimo falso testimonio. Fíjense que me había olvidado hacer la relación esa que había dicho de los primeros mandamientos de la primera tabla con lo de la segunda tabla. Vimos que no cometer adulterio está relacionado con el segundo mandamiento que habla de no debemos adulterar con falsos dioses. El siguiente mandamiento, no robarás, está relacionado con no tener el nombre de Dios en falso, porque ahí estamos robándole la gloria a Dios cuando usamos su nombre en falso. El siguiente mandamiento, que es no prestarás contra tu propio falso testimonio, está relacionado con el mandamiento del Shabbat. Ya le dije que el Shabbat es un testimonio. Si yo no practico el Shabbat, ¿qué testimonio estoy dando? Yo necesito trabajar, yo dependo de mí mismo, no estoy dando testimonio de la creación, no estoy dando testimonio de la salvación. Entonces, eso es dar falso testimonio. Y el último mandamiento, no codiciarás, está relacionado con honrar a nuestro Padre. Porque nuestro Padre es el dueño de todo, nosotros somos sus hijos y somos herederos, y cuando nosotros codiciamos, es como si no estuviéramos honrando a nuestro Padre, porque entonces no le creemos a Él, que somos sus herederos. Herederos de cosas muchísimo más elevadas de cualquier ganancia, oro y plata que podamos recibir en este mundo. Entonces, si codiciamos, no estamos honrando a nuestro Padre, que es el dueño de todo. Muy importante. Y ya para finalizar, todo esto que el Señor nos da es para que nosotros lo pongamos en práctica. Y para esto les traigo una pequeña parábola, un midrash, de una conversación entre Dios, los ángeles y Moshe. Y dice que cuando Moshe ascendió a los cielos, los ángeles protestaron a Dios. ¿Qué está haciendo un ser humano entre nosotros? Porque Dios bajó y Moshe subió. Y le dijeron, él dijo, él ha venido a recibir la Torá. Entonces le dijeron los ángeles, este tesoro esotérico que estuvo escondido contigo durante 974 generaciones antes de que el mundo fuera creado, ¿lo quieres dar a la carne y a la sangre?
¿Qué es el hombre para que tengas presente de él y el hijo del hombre para que te fijes en él? Pon tu gloria sobre los cielos, citando el Salmo 8, 2, 5. Y Dios dijo a Moshe, respóndeles. Y dijo Moshe, amo el universo, temo que me consuman con el aliento de su boca, porque son superiores los ángeles. Dios dijo, aférrate al trono de la gloria y devuélveles una respuesta. Entonces vino Moshe y elabora la respuesta, le dijo, amo el universo. Esta Torah que me estás dando, ¿qué está escrito en ella? Yo soy Hashem, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y entonces dijo Moshe, ¿has descendido a Egipto? Preguntó Moshe a los ángeles. ¿Fuiste esclavizado por Faraón? Entonces, ¿por qué la Torá debería ser tuya? Si el primer mandamiento habla de que nos liberó de Egipto. ¿Qué más dice? No tendrás otros dioses. Y le pregunta Moshe a los ángeles, ¿moras entre naciones idólatras para que te contamines con la idolatría? ¿Qué más dice? Recuerda el día de Shabbat. Y le dice Moshe a los ángeles, ¿trabajan? ¿Qué más dice? No jures en falso. Y Moshe le dice a los ángeles, ¿hacen ustedes negocio para estar jurando en falso? Y continúa diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y Moshe le dice, ¿tienes padres? A los ángeles. ¿Qué más dice? No mates, no cometas adulterio, no robes. Y él le dice, ¿hay celos entre ustedes? ¿Tienen una inclinación al mal? Eso está escrito en el Talmud, el Tratado Shabbat 88b. ¿Qué enseñanza queremos decirle? Nosotros no tenemos que ser unos monjes que nos vamos a retirar ahí, allá en un monasterio, en una selva, para no contaminarnos con las personas. Dios nos entregó la Torá para que la pusiéramos en práctica. No se la entregó a los ángeles, nos la dio a nosotros para ponerla en práctica en este mundo, en nuestro día a día, en nuestro hogar, en el trabajo, con nuestras amistades, en medio de la congregación. Si no hacemos eso, venimos a ser vacíos. Venimos a ser vacíos. Ese conocimiento no se vuelve real, no se vuelve en una práctica. Así que vamos a finalizar. Dice el libro de Hechos, capítulo 15, que a las personas nuevas que se acercan al Señor, los nuevos creyentes, lo único que nosotros debemos exigirle es que no se contaminen con los ídolos, se cuiden en cuanto a la pureza sexual, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moshe, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de Shabbat es leído en la sinagoga, que es lo que hemos hecho en el día de hoy, y así poco a poco iremos creciendo. Pero lo básico son esas 4 cosas que vimos. Vamos a orar.